todas las emisoras de la familia Fides, entramos en Cadena Nacional. Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País. Meridiano. 12 horas, 2 minutos, 17 segundos. Amigos oyentes de Fides, bienvenidos a la Hora del País Meridiano. Aquí comienza el resumen más completo de noticias, los hechos que se registran y reportan en los 9 departamentos del territorio nacional. El equipo de prensa está listo para presentarles el resumen completo. Desde la ciudad de La Paz, les saluda Gabriela Pérez e iniciamos inmediatamente con el desarrollo noticioso, estableciendo este contacto con Eric Dávila. Eric, se ha presentado una denuncia en contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el expresidente Luis Arce Catacora por el secuestro, afirman, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Eric, con usted. Gracias, Gabriel. Efectivamente, el abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, hablamos del doctor Martín Camacho, ha presentado una denuncia formal contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el expresidente Luis Arce. Esto después de su aprehensión de la primera autoridad cruceña, lo que ellos califican como un secuestro. Ellos aseguran que en su momento ellos sostuvieron o sufrieron de tortura y tratos inhumanos, por lo cual se espera que esta denuncia sea aceptada por el Ministerio Público y se aplique inmediatamente la detención y arraigo para la ex autoridad, que recordemos hoy en la madrugada estaba intentando viajar a Chile. Escuchemos justamente al abogado Camacho, quien señalaba lo siguiente. Viene preparando con bastante tiempo de anticipación, no es producto de la aprehensión por otros tipos penales en contra del señor Eduardo del Castillo. La denuncia estaba preparada para presentarse el 28 de diciembre y se ha materializado el día de hoy. Entre algunos delitos de corrupción, como el incumplimiento de deberes y las resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, también está el delito principalmente de secuestro respecto a una posición política y un chantaje político en contra del gobernador a cambio de su liberación. Es por eso que hoy estamos sentando la denuncia en contra del expresidente Luis Arce Catacora y del señor Eduardo del Castillo, que fungía en su momento como ministro de Gobierno. Para la Hora del País, Fides Santa Cruz. Gracias, Eric. Continuamos con más noticias y asambleístas del Movimiento al Socialismo están pidiendo respeto al debido proceso contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y evitar, dicen, presiones políticas. Diego Quispe. Gracias, Gabriela. Aunque se reconoce que existen casos que deben ser investigados respecto a la gestión del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, Marcial Ayali, asambleísta del MAS, exige que las investigaciones se realicen bajo estricta imparcialidad y rechaza el uso de la policía para detenciones sorpresivas y demanda que la justicia actúe con transparencia. Bueno, lo detienen, creo que toda autoridad nacional, ministro, senador, diputado, no pueden salir durante los 3 meses. Creo que el al ser candidato ya había renunciado en su momento. Es una detención más política, ¿no? Pero dicen que ahí que habría alterado el orden y bueno, yo creo que su arresto después de 8 horas deberían tener que liberarlo, si no es un arresto político, ¿no? ¿Habría algunos casos que tal vez se debería de investigar a Eduardo del Castillo? Evidentemente, pero yo creo que todo ciudadano también está para demostrar su inocencia. Yo creo que no lo han notificado. Si le han abierto procesos deberían notificarlo y no de esa manera directamente detenerlo, ¿no? Pero hasta donde tenemos entendido ha sido por generar desorden, por falta de respeto a la autoridad y bueno, yo creo que después de 8 horas va a ser liberado y si no, se le entiende ya que es una detención política o cacería que estaría haciendo el gobierno nacional. Para la Hora del País, Fides Potosí. Bueno, el 28 de diciembre de 2022, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue interceptado cuando se dirigía de su domicilio a la gobernación. Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado informaba sobre su aprehensión por el caso Golpe 1. Pero más en torno a este tema, la policía está reportando que Del Castillo no quiso presentar documentos y puso resistencia a la requisa en el aeropuerto de Virubiru. Eric Dávila, nuevamente con usted.
Gracias, Gabriel. Efectivamente, el comandante de la policía ha dado detalles sobre la aprehensión de la ex autoridad del Castillo. En ese sentido, ha confirmado que él estaba intentando viajar a Chile, que por protocolo se debe hacer una requisa por parte de la FELCN. Sin embargo, del Castillo no quiso colaborar con aquello y mucho menos presentar documentación, lo que habría generado un forcejeo con los agentes del orden y derivó posteriormente en su aprehensión. Será un juez cautelar que en 24 horas deba resolver su situación, aclaraba el comandante de la policía. Escuchemos. El Comando Departamental de Santa Cruz ayer tuvo conocimiento de un viaje del señor exministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, acompañado de su familia y también del señor Carlos Abad Arana Loaiza. Este viaje en primera instancia lo realiza abordando un avión del Departamento de La Paz con dirección hacia Santa Cruz. Una vez que arriba a nuestro departamento, al aeropuerto de Viru Viru, toma conexión con dirección hacia lo que es la República de Chile. En ese sentido, cuando ellos se encontraban en circunstancias en la zona de preembarque, personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico toma contacto de ellos con la finalidad de realizar todos los procedimientos establecidos referente a lo que es la seguridad para los que están en tránsito. En ese sentido, estas personas no colaboran especialmente con la presentación de los documentos respectivos y tampoco no colaboran con referencia a la revisión de sus enseres personales y tampoco de las maletas facturadas. Ante esta circunstancia, personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico proceden a la aprehensión por impedir o estorbar el ejercicio de las funciones públicas y desobediencia a la autoridad. A la hora del país, Pira Santa Cruz. Bueno, pero respecto a este tema se ha pronunciado el fiscal general del estado, Roger Mariaca, afirmando que se iniciaron investigaciones contra el ex ministro de Gobierno Eduardo del Castillo a raíz de un informe elaborado por la policía boliviana sobre un hecho ocurrido en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando la ex autoridad se disponía a abordar un vuelo al exterior. Mariaca Montenegro señaló que la intervención y primeras actuaciones fueron realizadas por la policía, que puso el caso en conocimiento del Ministerio Público, dando lugar a la apertura formal de la investigación, y que el sindicado actualmente se encuentra aprehendido. Asimismo, aseguró que los hechos serán analizados de manera objetiva, técnica e imparcial, garantizando el debido proceso, el derecho a la defensa y el respeto a las garantías constitucionales. La acción directa y el delito que supuestamente habría cometido esta persona y cómo también lo transfieren ya al Ministerio Público en calidad de aprehendido, es el delito de impedir o estorbar el ejercicio de la función, en este caso la función policial. Entonces estamos siendo nosotros objetivos, analizando, el fiscal asignado al caso, llevando adelante esta investigación. Vamos a actuar conforme a procedimiento, viendo los antecedentes y ante todo respetando lo que dice la Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento Penal y en sí también la acción directa y otros indicios que pudieran haber adjuntado al cuaderno de investigación la policía boliviana. Retornamos a la ciudad de La Paz. El diputado Luta y ex ejecutivo de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca de La Paz, ADEPCOCA, ha emplazado al exministro de Gobierno decir la verdad sobre todas las ilegalidades, dice, y vulneraciones que se habría cometido en su gestión. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes, oyentes de Fides en todo el país. Y el expresidente de ADEPCOCA y ahora diputado de Libre, Armin Luta, califica de justa la aprehensión del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo por todas las vulneraciones e ilegalidades que cometió al frente del Ministerio de Gobierno, dijo. Luta, quien fue víctima de varios procesos penales en el gobierno del MAS, dice que ahora del Castillo deberá decir la verdad sobre la persecución política, la presunta protección al narcotráfico, la fuga de Marcet, entre otras arbitrariedades. Eduardo del Castillo, ahora que no llore,
que sea también valiente, machito, porque cuando él era ministro de gobierno, así perseguía, así seguía, así acallaba, encarcelaba, así agasaba a los que pensábamos diferente. Por eso, ahora esto no es una persecución política, lo que se está buscando es justicia. Tarda, pero llega. Por eso los actuales políticos que no actúan de esa manera. Por eso, Eduardo del Castillo tiene que cantar, tiene que hablar. ¿Por qué se ha escapado Marcet? ¿Quién ha hecho escapar? Tiene que ser investigado. El tema del narcotráfico ha tenido denuncias. Ahora tiene que rendir cuenta ante la justicia. Precisamente yo, como yungueño, diputado del sector de los yungas, voy a ser parte querellante a esta situación, a esta ex autoridad, porque a los yungueños nos han detenido más de 125 detenidos injustamente, que hasta el día de hoy siguen yendo a peregrinar ante la justicia. Por eso precisamente, no solamente eso, ha hecho aparecer un muerto en Coripata, cuando Elena Flores convocaba a un ampliado. Nunca lo hemos visto. Ahora también hay que mostrarnos. Por eso nosotros vamos a ser parte querellante. Justamente esta tarde, como abogado, vamos a presentarnos ante el Ministerio Público. Armin Luta manifiesta que no solo del Castillo debe ser aprendido, sino varias ex autoridades del gobierno del movimiento al socialismo. Para la hora del país, Fides La Paz. Se constituirá en parte querellante a propósito de presuntas detenciones ilegales. Nos trasladamos hasta el centro de la ciudad de La Paz, Gasificación. David Pizarro, una marcha de la Central Obrera Boliviana ha terminado en amagos de enfrentamiento con la policía. Así es, Gabriela, efectivamente nos encontramos acá en instalaciones de la vicepresidencia, ahí al frente. Bueno, hace unos instantes ha llegado la marcha de la Central Obrera Boliviana, en donde ha habido un poco de jaloneos con los policías y de pronto, bueno, la policía ha respondido con gases y también se ha detonado algunos cachorros de dinamita. Nos encontramos con el señor Andrés Falle, que es el dirigente de la Federación de Mineros. Don Andrés, por favor, ¿se ha visto un poco de amagues de enfrentamiento? Bien, en principio siempre enviar un saludo fraterno y revolucionario desde la Federación Sindical Mineros de Bolivia. Evidentemente se ha podido interrumpir la marcha de protesta pacífica que seguimos llevando, justo cuando estuvimos pasando ahí hablando con la prensa. Bueno, decirle al gobierno que de una buena vez solucione este problema, que de una buena vez abra las mesas de diálogo, compañeros, porque este tipo de acciones no va a llevar a nada. Ya se le ha advertido al gobierno, hemos denunciado incluso a la comunidad internacional, que de existir resultados funestos y negativos va a ser plena responsabilidad del gobierno de turno. El uso de las dinamitas es totalmente legal. ¿Ustedes igual han lanzado ese tipo de explosivos? Evidentemente, compañero, se ha recuperado la democracia con dinamitas, se ha pues hecho retirar muchos gobiernos con las dinamitas. Un gobierno socialista totalmente pues ha callado a los trabajadores mineros, ¿no? Gabriel, está aquí el panorama, hay bastante tensión. Bueno, la policía está pidiendo a los mineros que se retiren, pero los mineros de la misma manera están respondiendo, arrojando algunos objetos, y hay una tensa calma en este lugar donde está la vicepresidencia del Estado y también está el Palacio Consistorial. Bueno, hay movilidades, hay periodistas que están a la expectativa de lo que pueda suceder en este lugar, Gabriela. Gracias, David, por ese reporte en directo desde el centro de la ciudad de La Paz. Una marcha de los mineros que está siendo protagonizada por diferentes sectores que arribaron hasta la sede de gobierno. Amigos, es momento de la primera pausa en la hora del país meridiano, y cuando retornemos... Lecheros se declaran en huelga de hambre en la plaza principal de Trinidad en exigencia de pagos a la empresa EVA. Ya vuelve la hora del país meridiano. Hola, soy el Cerdito. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia.
Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo, de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. A mediodía, la información no se detiene. La Hora del País Meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada, el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La Hora del País Meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Bolivia despierta y la noticia también. En la Hora del País matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La Hora del País matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El show es noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Continuamos con más noticias en La Hora del País. Nos trasladamos hasta Trinidad. Edgar Ramos, los lecheros se han declarado en estado de emergencia. Protestan en contra de la empresa estatal de alimentos EVA debido a que existe una deuda, no se ha cumplido con los pagos correspondientes. Edgar, con usted en directo desde Trinidad para conocer las declaraciones de los dirigentes que han protagonizado hoy un mitin de protesta. Vamos a escuchar estas declaraciones para conocer mayores detalles con respecto a el estado de emergencia de los productores lecheros en torno a incluso que se declararon en huelga de hambre exigiendo la cancelación a la empresa de alimentos EVA. Huelga de hambre que estamos empezando por motivo del impago, por falta de pago de la empresa nacional EVA de alimentos. Soy productor de leche, uno de los productores porque somos varios, ¿no? En esta
ocasión el reclamo es lo que no nos han pagado ya 4 quincenas que nos deben, y pues el gasolinazo que nos han dado ha bajado nuestros costos, o sea, nuestro dinero ha llegado a bajarse el valor adquisitivo, lo cual quisiéramos que nos cancelen porque nosotros trabajamos desde temprana hora de la mañana, no tenemos horario, de las 4 o 3 y media de la mañana, porque la vaca no es que den leche, hay que trabajarla, hay que ordeñarla. Sin vísperas, sin mira, ¿no? Así no se puede trabajar, ya no estamos quedando sin gente en el campo porque la gente no trabaja si no se le paga. El que más sufre, el que más siente es el trabajador. Reiteramos, son más de 30 trabajadores y productores lecheros quienes han ingresado en esta extrema medida de huelga de hambre en la plaza principal. Ellos exigen precisamente de que se pueda cancelar por parte de la empresa EVA. Les hablan más de 4 meses las boletas y esto es insostenible seguir trabajando, aseguraron los productores lecheros en el departamento del Beni. Edgar, ¿a cuánto asciende esta deuda que tiene EVA con los productores lecheros del departamento del Beni? Cada productor lechero tiene una diferente deuda porque cada productor lechero entrega un cupo limitado de leche y según lo que nosotros conversábamos con uno de ellos, por lo menos a uno de ellos les adeuda más de 3.000 bolivianos, a otros a 5.000 bolivianos y así sucesivamente se va sumando porque son 30 productores lecheros quienes acopiaban leche en la empresa EVA. Muy bien, gracias por ese dato. Continuamos con más noticias. Nos vamos a trasladar hasta la terminal de buses de Cochabamba. En el lugar se encuentra Johnny Choque. Usted está con el máximo ejecutivo de la Confederación de Choferes. Hoy debía llevarse adelante una reunión, entendemos, Johnny, entre la ATT y este sector para definir las tarifas del transporte interdepartamental. Más noticias, nos encontramos con Lucio Gómez a esta hora, por supuesto el ejecutivo máximo representante de la Confederación de Choferes de Bolivia. Este es el informe que da a conocer respecto al tema de esta reunión que se va a sostener. Don Lucio, buenas, por favor, coméntenos lo que va a ser esta reunión para definir un pasaje aleatorio, se había dicho. Efectivamente, de acuerdo a la convocatoria que se ha realizado para un ampliado nacional del transporte interdepartamental de pasajeros que el día de ayer se ha llevado a cabo para poder formar una comisión para hacer el estudio técnico económico para los pasajes del porcentaje que podría ser planteado ante las autoridades. Estaba presente el viceministro de Transportes y hoy vamos a tener la reunión directamente con el director nacional de ATT, que le corresponde tomar las decisiones o algunos criterios del tema de pasajes. Sí, hoy tenemos reunión. Yo estoy seguro que el estudio técnico no se va a poder realizar rápido porque hay que hacer inclusive trabajo de campo. Hay que hacer mucho tema de trabajo, eso durará unos 6 meses o mucho más, pero sin embargo empieza a trabajar hoy día. Pero estamos tratando de que verdaderamente se fije un pasaje transitorio, ¿no? Momentáneamente, hasta que salga el estudio final para poder saber cuál va a ser realmente el pasaje. Bueno, es el informe a esta hora de la tarde. Desde la terminal de buses se va a instalar esta reunión en algunos minutos nada más y se tendrán los resultados. Estaremos actualizando esta noticia. Retorno a suyos. Gracias, Johnny. Continuamos con más, esta vez desde Potosí. Las heladas han destruido al menos 1.000 hectáreas de cultivo, esto en el municipio de Tupiza. Diego Quispe. Gracias, Gabriel. El municipio de Tupiza se encuentra en estado de alerta tras una helada de intensidad que afectó a más de 1.000 hectáreas de sembradíos en pleno desarrollo. El fenómeno climático ha golpeado el corazón productivo de esta región. Así lo manifestó Genaro Méndez, secretario de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación. Hemos tenido una helada tan intensa que ha ido afectando en todo el departamento de Potosí, en este caso.
Hablando de Tupiza ha sido afectado fuertemente, son más de 1000 hectáreas de los cultivos que han sido afectados. Estas heladas intensas sí han afectado fuertemente a todos los municipios casi del departamento de Potosí. Hablando de Tupiza, municipio de Tupiza con más de 1000 hectáreas de cultivos afectados y más de 1100 familias también que han sido afectados en el municipio de Tupiza con estas temperaturas bajas o las heladas que ha ido presenciando, dañando a los cultivos en desarrollo. La reacción es inmediata en este caso con lo que tenemos con los abonos foliares, especialmente versus a estas heladas. Y en algunos puntos las granizadas que han causado daño también con abonos foliares, con la distribución de abonos foliares para poder restablecer de alguna manera que los cultivos en desarrollo puedan recuperar y todavía continuar en este caso su fase fenológica de los cultivos. Con la distribución de abonos foliares estamos dando el apoyo respectivo como gobernación a las familias afectadas. Para la hora del país, Fides Potosí. Ya vuelve la hora del país meridiano. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones, debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo, de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada, el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas
y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Bolivia despierta y la noticia también. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Las noticias en La Hora del País. Nos trasladamos hasta Santa Cruz. El ministro de Hidrocarburos asegura que el decreto Supremo 5503 traerá más recursos para el país e incluso señaló que se frenó el contrabando. Richard Arispe. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todo el país. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en conferencia de prensa en Santa Cruz, explicó de que el decreto Supremo 5503 está trayendo muchísimos beneficios económicos, los cuales va a ser repartido a los gobiernos subnacionales. Además, ha asegurado de que la demanda de diésel ha caído hasta en un 50%, lo que está logrando equilibrar en este momento la demanda en el país. Escuchemos. Se incrementa el precio al productor por parte de IPFB y esto redundará en mayores ingresos por regalía del 11% para la producción de líquidos en el país. Redundará en una recaudación por IDH con el consecuente beneficio para gobernaciones, municipios, universidades. Esto respecto a la todavía interesante producción de líquidos en el país. Me refiero a algo de crudo y sobre todo condensado. El objetivo del decreto Supremo 5503 es asegurar el abastecimiento, evitar las colas, preservar la estabilidad, ordenar el consumo. Pero además el decreto tiene otros 6 pilares. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, a partir de la aprobación de este decreto? El consumo de diésel, sobre todo, ha caído en más o menos 50%. Y estimamos con Yusef que se estabilice entre 30 y 40%. Entonces, lo anecdótico aquí es interesante. Si ustedes iban hacia el aeropuerto de Viru hace 3 o 4 semanas, no sé si recuerdan, había muchos buses y camiones antiguos estacionados al lado de la autopista. La única función de esos camiones era capturar el diésel y llevar a otros países, a las fronteras, hacer contrabando básicamente. En esta jornada, el ministro Medinaceli se está trasladando al norte integrado para poder atender las demandas de los agroproductores como también de los industriales que producen el etanol. Para La Hora del País, desde Fides Santa Cruz. Continuamos con más noticias y la Central Obrera Boliviana asegura que la lucha de los mineros son por sectores con salarios más bajos. El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, afirmó este martes en entrevista con Radio Fides que valora que los asalariados mineros lideren las movilizaciones contra el decreto Supremo 5503 en defensa de sectores que no cuentan con salarios o que reciben menores ingresos al de ellos. El dirigente señaló que los mineros se movilizan por preocupación por las grandes mayorías del país y reconoció que su escala salarial es diferenciada. Un ejemplo, él como representante goza de un salario de 15.000 bolivianos, superior en casi 4 veces al salario mínimo nacional. La COP denuncia que el artículo 109 de este decreto rebaja salarios en términos reales por efecto de la inflación. No obstante, se está omitiendo, por ejemplo, la pérdida de poder adquisitivo no impacta de la misma manera a un trabajador que gana 3.000 bolivianos que a uno que percibe 12.000 bolivianos, 15.000 bolivianos. En el caso de la minería, los ingresos amortiguan la inflación mediante bonos variables ligados al precio incluso internacional de los minerales. En este punto, el reclamo no es una defensa de derechos universales, sino la protección del estatus salarial privilegiado envuelto en un discurso de clase que busca legitimidad social.
En ese sentido, mi compañera, en honor a la verdad, tenemos que decir que el sector minero, en especial asalariado, en ese sentido el trabajo de cada uno de los compañeros es en base a la producción que realiza, ¿no? En ese sentido el trabajador asalariado gana un trabajo a destajo, son diferenciados los salarios en base al esfuerzo de cada uno de los compañeros. Es por eso más aún que yo valoro la posición de los compañeros mineros asalariados, que teniendo un trabajo seguro y teniendo un ingreso seguro para la familia, están preocupados por estas grandes mayorías del país. ¿Cuál es la escala salarial de estos 2.700 trabajadores de la empresa minera de Huanuni? Nosotros como dirigentes de turno no podemos ganar más allá de los 15.000 bolivianos. Es un tope que nos ha puesto nuestros compañeros trabajadores como representantes departamentales y nacionales. Pero más, la COP admite no tener propuestas sobre la anulación de la subvención de combustibles y espera alternativas del gobierno. La Central Obrera Boliviana reconoció este martes que no tiene propuestas sobre la anulación de la subvención de combustibles establecida por el Decreto Supremo 5503. En entrevista con Radio Fides, Mario Argollo, ejecutivo de la COP, afirmó que el sector espera recibir planteamientos del gobierno nacional para evaluar y considerar un posible diálogo. Argollo también expresó que el sector no se cierra a debatir el levantamiento de la subvención, pero subrayó que debe haber consenso sobre qué sectores se beneficiarán y cuáles deberán quedar fuera de esta medida. La Central Obrera Boliviana está de acuerdo con que se levante la subvención. Compañera, eso es lo que el gobierno central debería haberse preguntado. Nosotros en ningún momento nos hemos cedado y sabíamos que en algún momento se tenía que tocar el tema de la subvención. El tema de la subvención es la cortina de humo que pone el gobierno para meter de contrabando los demás artículos. Entonces, la COP está de acuerdo con que se levante la subvención. En ese aspecto, compañera, hay que ponernos de acuerdo. ¿A qué sectores se puede hacer subir y a qué sectores no? Usted con sus mismas palabras lo ha dicho. Hay sectores que están en las condiciones de absorber, pero... ¿Cuáles son estos sectores? Podemos decir, por eso hay que construir y hay que sentarse. Y si hay que discutir este tema, lo discutiremos, pero consensuaremos para sacar el país adelante, todos los actores de este país. Queremos escuchar la propuesta en torno a la subvención, don Mario. Bueno, precisamente en su momento seguramente el gobierno central es el que va a proponer y nosotros tenemos que analizar con el conjunto de la sociedad y las bases, afiliados y no afiliados a la Central Obrera Boliviana. Están esperando entonces que sea el gobierno, la Central Obrera Boliviana no tiene una propuesta. Exacto, nosotros estamos abiertos, siempre hemos dicho, al diálogo, siempre y cuando sea un diálogo sincero de cara al pueblo. Amigos, una nueva pausa en la hora del país meridiano en minutos. Campesinos de provincias de Cochabamba se unirán a las movilizaciones de la COP, pero no descuidarán seguridad de Evo Morales. Ya vuelve la hora del país meridiano. Abre tus oídos y tu mundo. El Show es Noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El Show es Noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia.
Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo, de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y Continuamos con La Hora del País Meridiano. Más noticias en La Hora del País y los maestros instalan una huelga de hambre. Se trata del tercer piquete contra el decreto 5503. Están pidiendo el retorno de la subvención. David Pizarro. Muchas gracias. La Central Obrera Boliviana cumple su 9º día de movilizaciones en la ciudad de La Paz. En ese marco, los dirigentes José Luis Álvarez y Felipe Loza han instalado el tercer piquete de huelga de hambre en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503. Además, exigieron el retorno de la subvención a los hidrocarburos y para solucionar la escasez de dólares, plantearon la nacionalización de la minería, la agroindustria y la banca privada. Pero también permite que los trabajadores paguemos menos pasajes y el costo de vida de la canasta familiar sea bajo. Por esa situación nosotros reiteramos el problema de la subvención de los hidrocarburos no solo se debiera resolver apretándonos a nosotros, que paguen pues impuestos todas las transnacionales que saquean nuestros recursos naturales. Y con ello que retornen las filas por combustible, la corrupción, el desvío. ¿Cómo se lucha contra eso entonces? Con una forma fácil. ¿Por qué ha habido filas? Porque ha habido carestía de combustible. ¿Y por qué ha habido carestía de combustible? Porque no hay dólares. Para que haya dólares hay que estatizar la economía. Por su parte, el dirigente Loza dijo que las medidas de presión incrementarán hasta la abrogación de la normativa cuestionada. De tocar este tema, porque la gran mayoría de la población solo ve el tema del levantamiento de la subvención de los hidrocarburos. En todos sus artículos prácticamente va en contra de los bolivianos. Para La Hora del País, Fides, La Paz. Bueno, nuevamente hasta Cochabamba, los campesinos de provincia se unirán a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana. Sin embargo, han anunciado que no descuidarán la seguridad de Evo Morales. Johnny Choque, con usted. Gracias. Nelson Virreira, el representante del sector campesinado en Cochabamba, dio a conocer que participará de las movilizaciones que encabeza la Central Obrera Boliviana en contra del Decreto Supremo 5503. A su vez, señaló que no se va a descuidar la seguridad de Evo Morales tras la confirmación de la participación de las movilizaciones de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Este es el informe. Nosotros como movimiento campesino, a partir del día lunes, estamos sumándonos de manera activa a todas las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana. Por tanto, el pueblo está movilizado y para tapar toda esa movilización, todo este descontento que el pueblo está generando contra este gobierno dictador, hacen este tipo de aprehensiones que solamente constituyen un show y una cortina de humo para tapar este descontento social del pueblo boliviano. Pero van a ser movilizaciones masivas. Con lo que decía sobre la seguridad del hermano Evo Morales, compañero Evo Morales está protegido no por la policía, no por seguridad especial, sino por los compañeros de base de las centrales, de las organizaciones de los trabajadores del Trópico de Cochabamba. Por tanto, ese resguardo a la integridad física personal del hermano Evo se va a mantener. Para La Hora del País, Fides, Cochabamba. Bueno, y respecto a las observaciones que surgen en torno al decreto 5503 desde Oruro, economista afirma que no es más que el costo social que debe asumir el país, esto para lograr su estabilidad económica. Johnny Sarabia.
Gracias, Gabriela. En medio de las movilizaciones que se han profundizado allá en la sede de gobierno, el economista orureño, exdiputado además por el MAS, Jaime González, considera que era necesario todo esto para estabilizar el país. Sin embargo, ha manifestado que esta estabilización tiene financiamiento internacional y eso también tiene un costo social. Es lo que estamos viviendo en el país, ha manifestado el licenciado Jaime González, economista orureño. Escuchemos. Sin financiamiento internacional tampoco obviamente se va a poder estabilizar la economía del país. Y ese financiamiento internacional de los organismos, si llega a en este caso a nuestro país, es obviamente bajo condiciones fundamentalmente como este decreto 5503, desde ajuste particularmente estructural dentro de lo que llamamos la economía. Ese ajuste estructural, producto del decreto 5503, está obligando también a las entidades públicas del Estado prácticamente a realizar menos gasto público. O sea, son temas que seguramente van a incidir inclusive en las instituciones a ya no contratar más personal. Es más, el gobierno dentro de ese decreto indica también de que paulatinamente en realidad se vendrían a congelar los salarios de los funcionarios de las entidades públicas. En ese sentido, yo creo que esos créditos que están llegando prácticamente tienen su costo social. Para la hora del país, seguro. Ya vuelve la hora del país meridiano. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El show es noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía. Continuamos con la hora del país meridiano.
Más noticias. Ya ha culminado la preselección de postulantes al Tribunal Electoral Departamental de Oruro en medio de presuntas y varias observaciones que surgen de asambleístas. Johnny Saravia, con usted. Gracias, Gabriela. Efectivamente, está culminando prácticamente este proceso de selección de postulantes para vocales del Tribunal Departamental Electoral de Oruro. Recordemos, hace semanas atrás ya debía entregarse aquello, sin embargo no pudo ser, porque precisamente por varias irregularidades hubo un amparo constitucional que obligó a revisar nuevamente. Está culminando este proceso, pero las susceptibilidades de manipulación, sobre todo, no desaparecen, y mucho más cuando de manera extraña se ha convocado para la sesión que va a elegir las ternas a la 1 de la madrugada de este 31 de diciembre. Asambleístas de oposición observan precisamente esa situación, como que se quiere ocultar algo, ¿no? A esa hora de la madrugada, entre gallos y medianoche, ha manifestado la asambleísta departamental de oposición, Carolina Lino. Escuchemos lo que decía. Esta actividad que vamos a realizar, este actuado que vamos a realizar el día de mañana, es pues importante para el departamento de Oruro. Estamos nosotros ya a vísperas de que tenemos que elegir las ternas de para vocales del órgano electoral. Sin embargo, creo que no le están dando la importancia necesaria a eso, la directiva, porque al final de cuentas estamos haciendo entre gallos de medianoche. Nosotros no somos ningunos corruptos, no somos delincuentes, nada tenemos que ocultar al pueblo, porque más bien no hacemos 10 de la mañana aquí de cara al pueblo, aquí en la Plaza 10 de Febrero, para que vean cómo es lo que nosotros trabajamos. Sin embargo, 1 de la madrugada, todo el pueblo va a estar durmiendo, va a estar descansando. O tal vez la estrategia es que nosotros por cansancio vamos a venir y queriendo irnos directamente a la casa, querer aprobar cualquier cosa. Pero eso no va a ser posible, porque nosotros sí analizamos, vamos a analizar el informe, vamos a escuchar. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Johnny. Continuamos con más. Nos trasladamos hasta Pando. Juan Carlos Paredes. Desaparecen las filas por combustible en Cobija. Sin embargo, persisten las filas para GLP. Muchas gracias, Gabriela. Efectivamente, ya van 2 semanas que son enormes las filas que están haciendo las personas para comprar gas licuado acá en nuestra capital. Han desaparecido lo que es comprar gasolina y diésel ante la protesta, porque tienen que madrugar quienes quieren comprar el gas aquí en nuestra capital. Escuche este sondeo de opinión que hicimos como Radio Fides en el lugar de los hechos. La verdad es que hay mucho abuso, ¿no? Estamos de la madrugada acá y son las 7 de la mañana y nada todavía. No sé cuál será el motivo que no nos atienden. Una que deberían atender por lo menos a las 6, ya son 7 de la mañana. Bueno, no comprendemos qué es lo que está pasando. No hay gas, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita venden solo 50. Van y traen, después de 2 horas vuelven. Ya. Entonces, está anormal. Todo con su cédula de identidad. Y lamentablemente algunas personas viven lejos y mira, a esta hora recién. ¿Qué dice usted con carne? Sí, está largo, pero vamos a esperarlo. ¿Le vendieron vacía? Sí, me vendieron vacía. Ya. He reclamado, pero no me sé. Gracias, Juan Carlos. Y desde Montero, la Confederación Cañera de Bolivia ha llegado a un acuerdo con el gobierno, esto con el objetivo de definir nuevos precios para el etanol. Se ha firmado una adenda por un lapso de tiempo. Pasado este tiempo se estaría también hablando de nuevos precios. Yamil Martínez. Buenas tardes, Gabriela. Gracias. Decirle de que el vicepresidente de la Confederación Cañera, Alcides Córdoba, en conversación telefónica con Radio Fides, nos informa que el contrato de etanol vence mañana 31 y se ha firmado esta adenda para seguir entregando este combustible por 3 meses más y luego definir
nuevos precios porque ellos quieren incrementar el precio del etanol. Vamos con Alcides Córdoba vía telefónica. Damos la firma para el nuevo contrato 2026, lo que se ha logrado con este nuevo gobierno, con las nuevas autoridades que han asumido en hidrocarburos, es decir, se ha firmado una adenda al anterior contrato. Eso va a permitir que los limeños continuemos entregando el etanol. Pequeños retrasos, entendemos que están poniendo en orden en la casa, entendemos esos retrasos, permitimos que también nos cumplen. Entonces son 45 días de adenda que se le ha dado al ministro de hidrocarburos. La próxima semana del año 2026 vamos a reunirnos con las autoridades para poder ya tratar los nuevos volúmenes del contrato y también para poder tocar el tema precios. ¿Van a pedir aumento un poco del precio al precio actual que tiene ahorita? Claro que sí, lo que ha sucedido en estos días cuando estaba, mejor dicho, la subvención de los combustibles ha permitido también que nosotros podamos hacer un cálculo de hacer una ajuste del precio anterior, vamos a actualizar esos precios, vamos a llegar a un nuevo precio en un nuevo contrato de la... ¿Se puede pensar de aumentar la producción para el año? Estamos preparados para hacer la cantidad. Es el informe desde Radio Fides Montero para el Grupo Fides Bolivia. Ya vuelve la hora del país meridiano. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde... A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 10 de la mañana. Continuamos con la hora del país meridiano. Las noticias en la hora del país y el Partido Demócrata Cristiano ha dejado en manos de la Asamblea Legislativa posibles modificaciones al Decreto Supremo 5503. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Y el Partido Oficialista PDC deja en manos de diputados y senadores la revisión a los más de 120 artículos del Decreto 5503, excepto el que elimina la subvención a los combustibles de parlamentario. La diputada de este político, Claudia Bilbao, manifiesta que la eliminación de la subvención a los combustibles es un tema cerrado. Bueno, a ver, lo que hay que decir bien claro a la COP, el tema de la subvención, el tema del contrabando, el tema de lo que nos estaban robando, no va a retroceder en este decreto. Sí se ha cuestionado, ha habido una diputada que ha cuestionado, algunos analistas que han cuestionado, se va a revisar. Pero lo que no se va a retroceder es en la subvención. ¿Usted considera que los pretextos que está poniendo la Central Obrera Boliviana no tienen sentido? No lo podría decir, bueno, la COP no tiene sentido lo que está haciendo, porque la COP en 5 años no ha dicho nada, en 20 años no ha dicho nada. Tenemos sueldos de 30.000 de los señores de Guanuni, tenemos sueldos de 20.000, ganan más que yo gano 7.000 bolivianos. Ellos ganan 30.000, ganan 20.000. Y ellos están marchando y nosotros estamos pagando sus sueldos. ¿Eso está bien?
La COP, ¿por qué no ha dicho nada el año pasado, el anteaño pasado? ¿Por qué no ha dicho nada cuando el arroz estaba a 700 y hoy el arroz está a 480? ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Por qué no se ha pronunciado a favor del boliviano? Hoy día de la COP son intereses políticos. Hay que revisar el análisis del decreto, estoy de acuerdo, pero no por la COP, sino porque hay que revisarlo. Y la COP lo que quiere, que la subvención vuelva. Y eso no va a pasar. ¿Cuándo convocarían al diálogo para revisar estos artículos observados, diputada? Bueno, eso lo va a hacer el Parlamento, después del 8. El decreto lo revisa el Parlamento. Y eso viene después del 8 de enero. Sí, ¿cómo ven las huelgas de hambre que hacen? La diputada Bilbao asegura que toda norma es perfeccionable y no está escrita en piedra ante las observaciones al decreto 5503. Para la hora del país, Fides La Paz. Amigos, tiempo cumplido en la hora del país meridiano. Buen provecho y permiso. Radio Fides presentó La hora del país meridiano. Profesionales en la noticia.